Bueno, nuevamente, estimados clientes, amigos y todos los asistentes que nos escuchan, tengan todos ustedes muy buenos días. Les agradecemos en nombre de nuestra firma, Robles y Baceta Consultores, el haberse inscrito, y les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar que hemos preparado para todos ustedes sobre el programa Reactiva Perú, conociendo la realidad y la necesidad del sector empresarial que viene atravesando en esta penosa situación causada por la propagación del COVID-19 y el aislamiento social decretado por nuestro gobierno. Antes que nada, permítame presentarme. Mi nombre es Dayani Baceta Castelo, soy abogada en Robles y Baceta Consultores y socia fundadora junto con nuestro socio principal y gerente general, Daniel Robles y Baceta. Mi especialidad, tengo una maestría en Derecho de Empresa, Convención de Derecho Corporativo por la UPC. Tengo una segunda especialidad en materia de protección al consumidor y de la competencia, y en estructuración y negociación de contratos modernos por la Universidad del Pacífico, entre otras. Actualmente lidero el área corporativa de nuestra firma, y el área de derecho de protección al consumidor. Contamos con un staff de alta calidad, con mucha experiencia, para atender los requerimientos legales de todos nuestros clientes, que tanto en las áreas mencionadas como en las diversas áreas, como podrán ver en nuestra página web www.roblesybaceta.com, que lo pueden ver en pantalla y nos pueden visitar, ¿no? Podrán ver que podemos darles asesoría en materia societaria, en materia laboral, en materia contractual, si desean adquirir propiedades, hacer los análisis y el estudio de títulos, entre otros. En esta época hemos venido trabajando arduamente para poner a su disposición nuestros boletines, nuestras alertas informativas sobre todas las normas que el gobierno ha estado emitiendo día a día durante todo este periodo de aislamiento social, ¿no? Pueden contactarnos a nuestros teléfonos o a nuestros correos, que con mucho gusto les vamos a atender para resolver cualquier duda o consulta que ustedes pudieran tener, o las empresas que representan, ya que, como les señalaba al inicio, nuestra firma viene trabajando arduamente de forma remota ahora, desde casa, pero en un horario normal de oficina, para poder atenderlos cuando ustedes tengan la necesidad legal y necesiten nuestro soporte. Bueno, de esta manera nuestra empresa está utilizando la tecnología también para poder llegar a ustedes de manera más ágil y dinámica en este tiempo, y el aislamiento social no sea un impedimento para contar con nuestro soporte legal. Bien, habiendo hecho este breve resumen, a continuación iniciaremos con la presentación de nuestra exposición para saber quiénes pueden acceder a este programa Reactiva Perú, cuáles son los requisitos, cuál es el plazo, cuáles son los aspectos importantes que se deben tener en cuenta para poder calificar ante las entidades bancarias, para poder generar liquidez, para que las empresas puedan generar liquidez, ¿no? Definitivamente este programa viene siendo de mucho interés para el sector empresarial, sin duda, por la grave crisis que estamos atravesando, por la reducción de operaciones, por la falta de pagos de nuestros servicios, de las ventas, entre otras, ¿no? Como consecuencia de las disposiciones y la situación que estamos viviendo hoy. Evidentemente esto genera una falta de liquidez masiva en el sector empresarial, y por lo tanto no pueden cubrir obligaciones. Y la situación se agrava porque el panorama que observamos para después del 26 de abril tampoco es muy alentador. Hemos escuchado en diversas ocasiones al presidente de la República señalar que las actividades luego del 26 de abril empezarán a retomarse de forma gradual, ¿no? De forma gradual, parcial, y en muchos casos aún algunas empresas o empresarios estarán impedidos de realizar sus actividades hasta junio o incluso diciembre del presente año, lo cual es bastante crítico, pues si no logran
no solo no van a poder cubrir sus obligaciones inmediatas, sino que probablemente en muchos casos ya no van a poder sobrevivir en el mercado. Entonces, tales son los casos de los cines, las discotecas, probablemente los centros comerciales, lugares de entretenimiento, o aquellas empresas que generen concentración de personas, ¿no? Entre otros. Los restaurantes, las aerolíneas, probablemente el sector turismo, que ha sido el más golpeado, probablemente también va a demorar en retomar todas sus actividades, producto de que los propios clientes, los propios turistas, luego del post-COVID, no vamos a hacer lo mismo. Probablemente va a haber mucho temor para poder volver a retomar estas actividades de viaje, por cualquier razón, y probablemente con mucho temor de subir nuevamente a un avión o asistir a un aeropuerto. Entonces, la situación es crítica, y es por ello que el Estado, viendo esta situación, ha creado este programa Reactiva Perú, ¿no? Para poder generar liquidez a las empresas o personas que realizan actividad empresarial, para que continúen como agentes activos dentro del mercado. Por ello, como les decía, vamos a tratar cuáles son los plazos y los requisitos para acceder a este programa. Entonces, sin más preámbulo, ¿en qué consiste este programa? ¿No? Lo habrán escuchado en los diversos medios de comunicación. Este programa, en resumen, es un sistema de garantías. El Estado otorga garantías a créditos otorgados por las entidades bancarias, financieras, entre ellas bancos, cajas municipales, rurales, de ahorro y crédito, que están supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, a empresas que cumplan con determinados requisitos para garantizar la continuidad de pagos a tanto trabajadores como a proveedores en el corto plazo. Entonces, tenemos que el Estado garantizará créditos hasta por 30.000 millones de soles, garantizándolos de forma escalonada con porcentajes que van del 98% hasta el 8%, como veremos más adelante, ¿no? Todo ello con la finalidad de solventar el déficit del capital de trabajo. Entonces, como podrán observar, mediante decreto, este programa se creó mediante decreto legislativo 1455, modificado por el decreto 1457. El reglamento operativo fue aprobado mediante resolución ministerial 134 el 13 de abril y está vigente desde el 14 de abril. ¿Por qué es importante este reglamento? Porque a partir de su vigencia, las empresas pueden acceder a estos créditos garantizados por el Estado. ¿Qué busca este programa? Como dijimos, promover el financiamiento de la reposición de fondos de capital de las empresas para que puedan pagar a sus trabajadores y proveedores, asegurando la continuidad de pagos en la economía nacional, ¿no? De esta manera, la garantía se realizará sobre créditos en moneda nacional que sean colocados por las empresas del sistema financiero. ¿Cuáles son las condiciones de los préstamos? Bueno, el monto que puede solicitar cada empresa tienen dos opciones, ¿no? Será el monto máximo de 3 veces la contribución a salud en el 2019 o un mes de venta promedios en el 2019 declaradas ante SUNAT. Para las micro o pequeñas empresas se contabilizará solamente el mes de venta promedio del 2019. ¿Por cuánto tiempo puedo acceder a estos créditos? Por un plazo de 36 meses, y se puede incluir un periodo de gracia de 12 meses. ¿Tengo entonces 48 meses? No, tengo 36 meses, pero durante 12 meses puedo obtener el beneficio de no pagar el capital e intereses. Sin embargo, los intereses se prorratearán junto con el monto del capital en los siguientes 24 meses. ¿Okay? Una vez que la empresa esté trabajando, que esté realizando nuevamente sus operaciones y que vea la factibilidad de poder reducir el plazo para cumplir con el pago de este crédito, puede solicitar a la entidad bancaria que le reduzca el plazo. ¿El periodo de gracia también puede utilizar los 12 meses? No, también puede solicitar al banco que el periodo de gracia se reduzca. Nos contaban algunos clientes
que han evaluado la posibilidad de no utilizar 12 meses del periodo de gracia, porque se dieron cuenta que cuando empezaban a pagar probablemente se juntaba con otras obligaciones, pago de CTS, pago de gratificaciones. Entonces también hay un trabajo por parte de la compañía, del prestatario, de analizar cuáles son las condiciones que más le convienen al momento de tomar el préstamo y cuándo va a empezar a pagar este crédito garantizado por el Estado. ¿Cuál es el monto máximo al que puedo acceder? 10 millones de soles, ¿no? Que incluye los intereses derivados del uso de las operaciones. La tasa la va a fijar el BCR, el Banco Central del Perú. Hay todo un mecanismo a través de los cuales los bancos tienen que acceder al Banco Central para la garantía de estos créditos, para acceder al programa Reactiva Perú, pero no va a ser parte de esta exposición ese tema, ¿no? Solamente queríamos decir que a través de subastas, el Banco Central de Reserva va a establecer cuál va a ser el monto de la tasa que los bancos finalmente van a poder trasladar al prestatario o al cliente final, ¿no? Que es el empresario. ¿Desde cuándo los créditos se pueden solicitar? Como lo dije al inicio de la exposición, desde el 14 de abril del 2020 hasta el 30 de junio del 2020. Este plazo podría ser ampliado por el Estado, pero mientras tanto solo tenemos este periodo para poder ir al banco y solicitar que se nos califique para que nos entreguen estos créditos. ¿Cómo se eligen o qué tipo de créditos van a ser sujetos a este respaldo por el Estado? Pues tiene que tratarse necesariamente de créditos nuevos. Por lo tanto, la empresa va a suscribir un nuevo contrato con la entidad financiera a su cargo. No se trata de refinanciar o garantizar un crédito antiguo, de refinanciar una deuda anterior, sino que es un crédito nuevo y, como dijimos, con un objetivo en particular, ¿no? Asegurar la cadena de pagos. El plazo no puede exceder los 36 meses, como dijimos, incluyendo el periodo de gracia, y los préstamos tienen que financiar necesariamente, dijimos, capital de trabajo, y no pueden ser utilizados para pagar obligaciones financieras adeudadas o prepagar obligaciones vigentes antes de pagar totalmente esta deuda. Un punto bien importante es para que las empresas que accedan a estos créditos se deberán obligar a no distribuir dividendos o aprobar reparto de utilidades, ¿no? Salvo los que exige las leyes vigentes en materia laboral. Entonces, si la empresa tiene proyectada hacer una repartición de utilidades, pero quiere acceder a estos créditos para obtener liquidez, esa repartición de utilidades probablemente va a quedar congelada. No es posible hacer una repartición de utilidades o dividendos si se pretende acceder a este crédito garantizado por el Estado, salvo, como dijimos, la partición de las utilidades de los trabajadores según las leyes laborales. Otro punto bien importante es que los préstamos no podrán ser utilizados para adquirir activos fijos. O sea, no estoy tomando un préstamo para comprar activos fijos en la compañía. ¿Eso significa que no puedo comprar? No, significa que sí puedes comprar, pero no con este fondo que estás obteniendo. Compra de acciones, tampoco puedo utilizar el dinero que estoy obteniendo a través de este programa para comprar acciones o participaciones en empresas, bonos y otros activos monetarios, ¿no? Tampoco para hacer aportes de capital, aumentos de capital en la compañía. Eso está prohibido, podrían perder la garantía. El pago de las obligaciones vencidas de las empresas deudoras con las entidades financieras, que ya lo dijimos anteriormente, y también el prepago de las obligaciones financieras. Esto podría generarles responsabilidades a los representantes de las compañías y adicionalmente otro tipo de responsabilidad económica, ¿no? Entre penalidades o que el banco acelere el cobro de sus cuotas correspondientes. ¿Cómo puedo convertirme, nos decían los empresarios, cómo puedo convertirme en elegible,
¿no? Entonces, la norma es muy clara, ha establecido quiénes pueden acceder a este préstamo y quiénes no pueden, de forma incluso taxativa, no acceder a este préstamo. ¿Quiénes pueden, a quiénes sí se les puede otorgar los préstamos? Aquellas empresas que a la fecha de la solicitud del préstamo no tengan deuda tributaria en cobranza coactiva mayores a una UIT, eso es a más de 4.300 soles en cobranza coactiva, que no estén en la central de riesgo, o estando en la central de riesgo, si a febrero del 2020 90% o más de sus operaciones están en una clasificación de normal o con problemas potenciales, ¿no? En caso de no contar una clasificación a febrero del 2020, se evaluará su récord crediticio en el periodo anterior de 12 meses para que puedan acceder a este crédito, ¿no? Y evidentemente aquellas empresas que realicen actividades lícitas, obviamente que no estén dentro de la lista de exclusión del anexo 1 del reglamento operativo que veremos en un momento más, ¿no? ¿Cómo se cumple este requisito? Con la presentación de una declaración jurada de la empresa deudora, probablemente de su representante legal, gerente general, los apoderados que tengan facultades para ello, y obligándose obviamente a las responsabilidades civiles y penales y administrativas en caso de que haya falsedad. ¿Quiénes no son elegibles? Evidentemente las empresas que tengan deudas mayores a una UIT en cobranza coactiva, ¿no? Aquellas que a febrero del 2020, menos del 90% de sus operaciones estén clasificadas como normal o con problemas potenciales. También la norma señala que aquellas empresas que estén vinculadas con la entidad financiera donde están solicitando el préstamo, que les va a otorgar el préstamo. Entonces, la norma nos señala cuál es el grado de vinculación, ¿no? Puede ser un tema de accionariado, de gestión, no lo señala, se puede entender esto de forma muy amplia, pero no debe existir ningún tipo de vinculación entre el solicitante del crédito y la empresa financiera que otorga el crédito. Evidentemente, no se debe estar comprendido en el ámbito de la ley 3737, es decir, no se debe haber cometido, esta ley es la ley que asegura el pago inmediato, la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Obviamente, las empresas que han cometido actos de corrupción no tienen este beneficio que está otorgando el Estado para inyectarles liquidez, porque evidentemente el Estado está en la potestad de decir estas empresas que me han hecho daño o que han realizado actos ilícitos y han generado un daño al erario público, no tienen por qué tener este salvataje, ¿no? Entonces, bastante razonable. Y finalmente las empresas que desarrollen actividades de fabricación o de producción que están señalados en la lista de exclusión. Es decir, no debería estar dentro de esta lista de exclusión que vamos a ver a continuación. Sin embargo, me quiero detener en la declaración que hizo la ministra de Trabajo hace unos días, cuando dijo que aquellas empresas que apliquen de manera total o parcial a la figura residual de la suspensión perfecta de labores no debería tener acceso al programa Reactiva Perú. Entonces, también tiene mucho sentido, porque si le estás inyectando liquidez o dinero a las empresas para que paguen a sus trabajadores y a sus proveedores, probablemente no cabe la figura de la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, esto no está regulado en estas normas del programa Reactiva Perú, no está expresamente prohibido, en todo caso tendría que ser materia de una modificación, y en todo caso la empresa debería evaluar en el ámbito laboral cuáles son las contingencias que podría tener si ha aplicado la suspensión perfecta de labores y además aplica el programa Reactiva Perú, ¿no? Pero eso es un tema que lo verá probablemente la doctora Karen Celestino en nuestro próximo webinar, que tendremos la próxima semana, y podrá explayarse en ese punto en particular. Volviendo a las empresas que están excluidas por la norma y que están en esta lista de exclusión, podemos mencionar aquellas, por ejemplo, que incumplen derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, evidentemente las que realicen trabajo forzoso o realicen un régimen de explotación o trabajo infantil, no está en la diapositiva, pero la norma también señala actos de prostitución, de pornografía, evidentemente eso está prohibido. Sin embargo, las empresas que realicen prácticas discriminatorias,
Sin embargo, también hay un rubro en que habla de los sectores con percepción social negativa, y habla, por ejemplo, de fabricación o tráfico de armamento y munición, ¿no? Pero hay algunas empresas de seguridad que se dedican a esas actividades. La producción de tabaco, la producción de bebidas alcohólicas, y excluye de esta lista, o sea, las empresas que sí pueden acceder a este programa de liquidez son aquellas que producen cerveza, pisco y vino. Pero ¿qué hay de aquellas otras empresas que producen, por ejemplo, ron, o aquellas startups que están empezando, o emprendedores, que hemos visto en las distintas regiones que están realizando empresas de licores regionales, ¿no? Entonces, estas empresas están excluidas y no hay un criterio técnico de por qué la cerveza, el pisco y el vino, o las empresas productoras de cerveza, pisco y vino, sí están permitidas de acceder a este programa Reactiva Perú, y por qué otras empresas que también producen bebidas alcohólicas están excluidas de este programa, cuando también tienen obligaciones laborales, también tienen obligaciones frente a proveedores, y también son parte de la cadena de pagos en nuestra economía. Entonces, probablemente ahí va a haber va a tener que haber alguna presión por parte de los gremios, y el Estado deberá evaluar si esta lista se modifica o no. Tenemos algunas, obviamente, otras actividades: la producción o comercio de productos peligrosos, materiales radioactivos, ¿no? Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada escalonada o prohibición, producción de comercio, almacenamiento, transporte de productos químicos peligrosos. Sin embargo, también entiendo que hay otros químicos peligrosos que se producen, pero que están autorizados por las entidades correspondientes. Entonces, tal vez hubiera bastado que el Estado diga que están excluidas aquellas que realicen actividades ilícitas o ilegales, y no poner a todos dentro de un mismo saco, ¿no? Sin ningún criterio objetivo desde nuestro punto de vista. Hay otras actividades más, hemos puesto algunas principales, y la norma las ha dividido por esta temática que mencionamos en la parte izquierda de nuestro cuadro. Por ejemplo, actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales, aquellos que atenten contra la población y contra el patrimonio, ¿no? De los pueblos indígenas, que atenten contra los yacimientos culturales o arqueológicos, entre otros. Bueno, esas son las actividades que no pueden que no pueden acceder, las empresas que realizan esas actividades no pueden acceder a los préstamos. Ahora, ¿cuál es la cobertura que da el gobierno? Dijimos que es una cobertura escalonada que va del 98% al 80%, ¿no? Entonces, los préstamos hasta 30.000 soles van a tener una cobertura de 98%, más de 30.000 soles a 300.000 soles tendrá una cobertura de 95%, más de 300.000 soles a 5 millones, 90%, y finalmente más de 5 millones a 10 millones, 80%. Evidentemente hay un riesgo, hay un factor de riesgo de 2% a 20% que el banco deberá evaluar, y evidentemente por eso las empresas van a tener que pasar igualmente un filtro de si califican como sujetos de crédito, y pueden asumir esta obligación, por más que haya una garantía del Estado. Ahora, individualmente, ¿cuál es el monto máximo de la garantía del gobierno? Individualmente es 3 veces la contribución anual de salud, como lo dijimos al inicio de la presentación, o un mes de venta promedio en el 2019 declaradas ante SUNAT, ¿no? Como dijimos también, en el caso de las microempresas, solo se va a tener en consideración el criterio del monto de ventas promedio. Ahora, ¿cuándo se va a activar la garantía? Evidentemente cuando la empresa deudora incumpla con los pagos por 90 días consecutivos, evidentemente para lo cual el banco o la entidad financiera deberá solicitar a COFIDE, que va a ser la administradora de este programa, activar la garantía. ¿Cuáles son las condiciones para la vigencia de la garantía? Evidente que va a estar, que queda un poco a discrecionalidad de los bancos, cómo lo va a exigir, pero que va a estar supervisado por COFIDE, ¿no? Para que la garantía se mantenga durante todo ese plazo de 36 meses,
Entonces, que la garantía cubra préstamos que exclusivamente se otorguen, como dijimos, para reponer el capital de trabajo. O sea, solo para pagar a los trabajadores y proveedores en el corto plazo y mantener la continuidad de la cadena de pagos. Evidentemente son eficaces las garantías desde que COFIDE le remite al banco un certificado correspondiente en función al procedimiento que el banco deberá seguir ante esta entidad. También la garantía va a ser eficaz solo si la cartera de créditos garantizadas por esta son operaciones realizadas con el Banco Central de Reserva, no otras operaciones. Y finalmente la garantía se extinguirá automáticamente en caso de que COFIDE detecte en su proceso de revisión posterior que existen préstamos garantizados que no cumplan con las condiciones establecidas en la ley y su reglamento, dándole la opción al banco a reemplazar ese crédito observado. El plazo es de 5 días. Pero ahí, por eso es muy importante todos los documentos que se presentan, porque los bancos van a tener files, ya sean virtuales o físicos, probablemente físicos, porque probablemente les van a solicitar garantías adicionales o que sustenten, que cumplen con las condiciones y requisitos que la ley exige, pero COFIDE tiene esa potestad de hacer una revisión ex post, ¿no? Ex post al otorgamiento del crédito y podría cancelar la garantía si encuentra que hay falsedad o inexactitud en la documentación sustentatoria del prestatario, es decir, de la empresa. Bueno, eso es un poco lo que hemos querido comentar con ustedes sobre la emisión de estas normas. Incluso el mismo día que salió el reglamento operativo pusimos a su disposición un boletín comentando sobre estos temas, y dada el volumen de preguntas que nos han estado haciendo en estos días, hemos visto muy necesario hacer este webinar y compartir con ustedes de esta manera lo que ya hemos venido comentando por escrito sobre este programa Reactiva Perú, ¿no? Muchísimas gracias. Quisiera ver si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para poder revisar en el chat, o de repente de forma verbal pueden habilitar sus micrófonos si alguien quisiera hacer alguna consulta. Indira Trujillo, quiero hacer una consulta. ¿Cómo está, Indira? Muy buenos días. Buenos días, Dayan. Muy buena iniciativa, felicitaciones. Gracias. Quería hacer una consulta respecto a los límites de la garantía o préstamo, realmente no estoy segura, que está vinculado con las aportaciones a la EPS o el promedio de ventas del año anterior, el que sea menor. En el caso nuestro... Eso ha sido modificado. Ok. Eso ha sido modificado, la norma ya ha sido modificada, eso fue al inicio. Antes era el monto menor, pero hoy tiene las dos, puede ser cualquiera de las dos opciones, salvo que sea una microempresa, ¿no? Donde solo se va a considerar el criterio del monto de ventas. Ok, pero igual voy a hacerte la consulta porque Sí, claro que sí. En nuestro caso el número de trabajadores planilla propia es pequeñito porque tercerizamos la mayoría de la operación. Entonces, mi pregunta es que si hubiera sido en el caso anterior, el monto de las aportaciones a la EPS es pequeño. O sea, nuestra capacidad de acceder a un crédito hubiera sido bien pequeña. Y mi pregunta era si es que ahí podía ser incluido el promedio de aportes a la EPS de nuestros contratistas, que finalmente es a ellos a quienes les tenemos que pagar. Claro, no, lamentablemente la norma es muy clara y se tiene que contabilizar el aporte a salud de la empresa que solicita el crédito, ¿no? En todo caso, si se trata de una microempresa, hay otros programas en COFIDE que se podría evaluar, acceder, ¿no? Evaluando evidentemente si tiene una mejor tasa o no que estos créditos, o si me van a dar un mejor flujo una mayor inyección de liquidez, ¿no? Ok. Y la segunda pregunta que tenía era respecto a las garantías. Para poder calificar a este tipo de créditos, ¿se le pide a la empresa algún tipo de garantía? Sí, evidentemente el banco, por más que haya una garantía por parte del Estado, el banco tiene la discrecionalidad de poder evaluar si la empresa es sujeto de crédito.
ver su posición y cómo va a ir reactivándose dentro de la economía. Entonces es muy probable, dependiendo del monto que les otorguen, probablemente el banco les va a pedir unas garantías adicionales, ¿no? Pueden ser pagarés, pueden ser fianzas, pueden ser otro tipo de garantías. Eso va a depender de cada entidad financiera y de la evaluación y condición de la empresa. ¿Y las tasas de interés? Las tasas de interés las va a fijar el Banco Central de Reserva. Todavía no hay un monto en particular. Definitivamente el costo para el banco es bastante mínimo, entiendo que es 0.25, pero se tiene que sumar el costo operativo y, como dije, igual hay un riesgo para el banco, ¿no? Del 2% al 20%. Probablemente también van a evaluar eso para incluirlo dentro de sus costos operativos y finalmente, una vez que pasen por este proceso de subasta en el Banco Central de Reserva, se fijarán las tasas hacia el cliente. Todavía no tenemos un monto en particular. O sea, ¿que falta alguna reglamentación todavía? No. ¿No? Sí, sí, por favor. Lo que existe es un mecanismo entre el banco y entre las entidades financieras y el Banco Central de Reserva. Las entidades financieras tienen que armar un volumen de crédito, ¿no es cierto?, de los créditos que van a acceder a este programa, ir al Banco Central de Reserva, todas las entidades financieras, hacer una subasta, y en esa subasta, la que ofrezca mejor tasa, o una tasa menor, probablemente va a salir beneficiada con estas garantías por parte del Banco Central de Reserva para que puedan acceder a esta Reactiva Perú. Entonces, lo que están haciendo los bancos hoy es, sobre todo con sus principales clientes, les están diciendo, ustedes califican como para estos créditos, pero todavía no les han dicho cuál va a ser el monto de la tasa. Los han analizado, les han pedido su reporte de salud, su promedio de ventas, qué activos tienen, que no repartan utilidades, etcétera, pero todavía no les han fijado una tasa en particular porque falta un procedimiento entre el banco y el Banco Central de Reserva, ¿no? Ok, muchas gracias. Con gusto. Nos están preguntando si las empresas nuevas sin historial crediticio pueden acceder a este programa. Dice, necesito algún aval. Las empresas, Juan Palacios, buenos días. Gracias por la pregunta. Sí, la norma no lo prohíbe, de hecho lo permite. Sin embargo, hay una discrecionalidad por parte de las entidades financieras para pedirte documentación sustentatoria de la solidez de tu compañía, ¿no? Pero las empresas sin historial crediticio pueden acceder a este programa. Siempre que en los 12 últimos meses no hayas calificado como un... siempre que, ¿cómo? Siempre que durante los últimos 12 meses no hayas estado con problemas en la central de riesgo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Acá veo un segundito. Buenos días. ¿Puedo utilizar este préstamo para realizar los pagos de letras vencidas en los bancos con números únicos ocasionados por el periodo de emergencia? No, lamentablemente. Hola. No, para escribir. Pues no veo quién ha hecho la pregunta. Un segundito. No puedo ver bueno, sin embargo, voy a responder. Dice, ¿puedo utilizar este préstamo para realizar pagos de letras vencidas en los bancos con números únicos? No. Como dijimos, este préstamo es solamente para obtener fondos para cubrir capital de trabajo, es decir, pagar planilla y pagar a mis proveedores en el corto plazo a causa de de COVID-19 y aislamiento social. Lamentablemente la norma es muy expresa en este punto. Karina Vázquez, este programa se aplica también a las asociaciones sin fines de lucro.
La norma señala que es para toda persona jurídica o persona natural que realice actividad empresarial. Algunas sociedades o asociaciones sin fines de lucro realizan actividades empresariales justamente para poder cubrir sus actividades sin fines de lucro. Entonces, debería poder acceder a este programa Reactiva Perú, pero la norma no es muy clara al respecto. Ok, creo que esas son todas las preguntas por ahora. Les agradecemos su participación nuevamente. Por favor, si acceden a estos programas o necesitan alguna asesoría legal en el proceso en el proceso de acceso al programa Reactiva Perú, o cuando ya tengan los contratos y necesitan alguna asesoría para revisarlos, también cuenten con Robles y Oceta Consultores, estaremos muy gustosos de poder atenderlos, ¿no? Sí, les podemos enviar, nos están diciendo si les podemos enviar el PDF de la presentación, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos, muchas gracias Eduardo por los comentarios, seguimos en contacto, quedamos a su disposición. Y les invitamos también a participar en nuestro segundo webinar, les pedimos estar atentos a sus redes o a sus correos para que ya les estaremos mandando nuestra publicidad. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenos días. Gracias.